Bueno chicos, esta es la tercera parte del video en que les voy a enseñar cómo funcionan las rooms y qué es todo lo que podemos hacer con ellas en GameMaker. Vamos a abrir el mismo proyecto que teníamos antes y un pequeño repaso. ¿Sí? Como deben recordar, las rooms son los espacios donde ocurren las cosas de nuestro juego. Etapas, menús, etc. ¿Ya? Y uno puede crear varias con este botón de acá. Sin embargo, es muy importante el orden, porque la primera que uno tenga acá va a ser la que se va a aparecer cuando se comience el juego, cuando el jugador abra este juego. ¿Qué pasa si yo quiero que sea otra y no esta? Entonces tengo que arrastrar otra a este lugar. Yo también les puedo poner un nombre. Por ejemplo, la que era 0 le puedo poner, siguiendo el ejemplo, RM para abreviar room y puedo poner etapa 01. A esta otra le podría poner RM etapa 02. Incluso uno le podría poner RM menú inicial. Le voy a separar también. Finalmente, cuando el juego estuviera listo, yo pondría esta al comienzo, que sería la que se ve cuando se abre el juego, ¿no? Pero ahora solamente quiero modificar esta que se llama etapa 01 y que es la que les he mostrado hasta ahora. Las rooms, cuando uno las abre, suelen aparecer con una grilla. Esta grilla se supone que es para facilitar el que uno ponga los objetos en las posiciones deseadas. Sin embargo, uno no necesariamente quiere hacer eso, o a veces molesta en la pantalla. Entonces, este botón de aquí hace que sea visible o invisible. Pese a que sea invisible, igual existe, entonces yo sigo solamente poniendo las cosas ahí. Pero yo puedo querer cambiar el tamaño. Por ejemplo, a la mitad del tamaño, 16 por 16, o otro valor que yo quiera. Incluso 1,1 significa que yo puedo poner los objetos en cualquier píxel de la pantalla, no necesariamente ajustados a una cosa. En general, yo recomiendo usar la mayor cantidad del tiempo de las veces la grilla por defecto de 32 por 32, pero pueden apagarla para que no se vea. Y si algún día hacen un juego isométrico, que es una perspectiva usada en algunos eh, juegos como los que son de armar ciudades o de defender torres, más avanzado, no lo hagan para este primer videojuego, pueden usar otro tipo de grilla que está ahí, ¿ya? Que se activa con esto. Bueno, en las rooms también nosotros podemos hacer zoom con la ruedita del mouse o con estos botones y el del centro lo vuelve al zoom estándar, 100%. Cuando queremos agregar objetos, tenemos que venir a la pestaña de objetos, hacerle clic al espacio y ahí nos van a salir todos los que queramos. Incluso aquí abajo hay un resumen de distintas maneras en que uno puede ubicar o quitar objetos de esta room. Por ejemplo, si aprieto la Alt, no se ajustan a la grilla. Es como que yo no hubiera puesto esto de acá. Si yo aprieto Shift, puedo poner todos los que quiera, solo haciendo un clic. Si aprieto Control, puedo mover uno que ya está puesto, porque si no, cuando haga clic, se va a poner uno nuevo. Y ahora, acá hay muchos distintos. Y uno no se da cuenta porque están todos encima uno de otro. ¿Cómo borro? Con el botón derecho del mouse. Si aprieto Shift, borro todo lo que está ahí. Borré todos los que había puesto ahí. Y si aprieto Control, puedo ir borrando simplemente arrastrando el mouse, ¿ya? Entonces ahora ven que la etapa quedó así. Y puedo agregar apretando Shift, no, perdón, apretando Control o Alt, dependiendo de lo que quiera hacer. ¿Ya? Entonces así se ubican o se mueven objetos dentro de la room. Los settings son donde ustedes pueden cambiar el nombre, pero también el tamaño. Incluso pueden cambiar la rapidez con que el juego ejecuta, es decir, los FPS. En general, lo estándar es 30 y yo les recomiendo que eso no lo modifiquen. A lo más, si quieren hacer un juego de 60 FPS, pueden hacer esto. Sin embargo, es un poco más complejo y quizás no es tan necesario para el primer juego que van a hacer, ¿ya? Una cosa que les quiero enseñar ahora
y para la cual voy a agrandar esta pantalla, es algo que se hace en muchos juegos, que es que no se muestra toda la etapa de una sola vez en la pantalla, sino que se pone una cámara en la cual se va moviendo y revelando distintas partes de la etapa a medida que el jugador avanza. Eso en GameMaker se hace con lo que son las views, que del inglés que significan vistas. O en este caso podemos imaginarnos como las cámaras que uno pone de manera que se muestra una parte nomás de toda la etapa y que se puede ir moviendo a medida que avanza el juego. Para hacer esto, primero vamos a hacer una etapa un poco más grande, porque no tiene sentido usar views en una de este tamaño. Vamos a ir a Settings y voy a poner aquí el valor 1280, que es el doble de lo anterior, para que esta etapa sea más ancha. Además, le voy a agregar algunos objetos de suelo para que podamos caminar aquí y no nos caigamos. No importa aquí mucho lo que hagamos. Entonces, esta etapa es tan grande que si nosotros no aplicamos ninguna cámara, probablemente sería incluso más grande que la pantalla de algunos computadores. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo implementar una cámara. Primero, cuando uno crea una room, en general están desactivadas las cámaras o las views. Nosotros las vamos a activar para empezar a aplicarlas. Y pueden ver aquí que hay una lista desde 0 hasta el 7, o sea, de 8 cámaras distintas que podemos programar. Vamos a hacer una sola, pero por ejemplo, si quisiéramos hacer un juego en 2 jugadores, en que cada uno ve una parte de la etapa, podríamos usar 2 distintas. Tenemos que seleccionar la que queremos y habilitarla para que desde el comienzo del juego esté funcionando, ¿ya? Y apenas lo hacemos, nos va a mostrar un recuadro que es la parte de la pantalla que se ve en esta cámara. No solamente nos dice la posición, sino el tamaño. Eso lo podemos nosotros modificar si quisiéramos con estos 4 valores de acá. X e Y son las coordenadas. Por ejemplo, podría moverlo hacia la derecha o hacia abajo. O podría achicarlo, el ancho o el alto. Width de anchura y height de altura de la pantalla. Por ejemplo, poner aquí 300 y aquí 200. Sin embargo, para este ejemplo no es bueno que modifiquen estos valores como estaban antes. Yo creo que está bien. Me equivoqué. Que era 480 abajo y 640 de ancho. 0 y 0. Lo otro que se puede modificar no es solo lo que se muestra, sino que de qué porte se ve en la pantalla. Por ejemplo, podemos hacer que todo esto se vea de 800 píxeles de ancho en la pantalla del jugador y de 600 de alto. Voy a mostrarles cómo se ve este cambio. Aquí está. Si se fijan, nuestro pulpito sigue ahí, pero ahora todo se ve más grande. Incluso no se ve tan bien, como que hubieran unos problemas con la resolución. Y eso es por, como les dije, yo hice en esta pestaña que en la pantalla esta imagen que antes era más pequeña se viera más grande, de 800 por 600, que es este tamaño que ven acá. Como ese no es un múltiplo exacto, no es por ejemplo ni el doble ni el triple de lo que está acá, la aproximación de la imagen se ve más o menos mal. Entonces yo no recomiendo hacer esto con estos valores. Podrían haber puesto el doble, que sería 1280 por 960, por ejemplo. Pero hay computadores en que eso no cabría en la pantalla. Así que vamos a volver esto a su valor normal. Ahora, un problema que pueden ver es que si bien yo agregué una cámara, la cámara no sigue al personaje. Y yo ya no sé lo que está pasando ahora que se salió de la pantalla. Pero eso se modifica muy fácil. Aquí hay una opción que dice seguir a un objeto. Es decir, que esta cámara va a moverse junto con un objeto. Y obviamente queremos que siga al jugador. Los valores que tenemos acá son el margen que le damos al jugador para moverse antes de que la cámara lo siga. Tienen que imaginar que hay un borde aquí, que si el jugador se empieza a salir de ese borde, la cámara se va a mover para que no se pierda de foco. 32 píxeles horizontales es muy poco para lo que queremos. Le voy a poner 300, que es un poco menos que la mitad del ancho de la pantalla.
Entonces ahora hay un margen muy pequeño en que el jugador se puede mover sin que la cámara lo siga. Verticalmente no importa porque esta etapa no crece hacia abajo, solamente hacia los lados. Pero ustedes pueden jugar con ese valor. Vamos a probar qué ocurre. Ok. Entonces, ahora una vez que lleguemos a la mitad de la pantalla, nos va a empezar a seguir la cámara. Y eso es justamente lo que queríamos. Cuando llegue al borde de la room, la cámara se detiene automáticamente. Si uno quisiera que eso no ocurriera, tendría que meterse a programar un poco más la pantalla, porque eso es lo que va a hacer automáticamente la cámara. Y por último, les puedo mencionar que estos dos valores de acá son la velocidad máxima con que se mueve la pantalla. -1 es una manera de decirle que no hay velocidad máxima, que es infinita. O sea, si tiene que moverse muy rápido, lo va a hacer. Pero si yo pusiera un valor más bajo, la cámara puede que se empiece a quedar detrás del pulpito que se está moviendo. En algunos casos ustedes querrán que ocurra, pero en este caso no es buena idea. Miren. Ahora se fijan, la cámara se mueve lo más rápido que yo le permito, que eran 2 píxeles por segundo, pero mi pulpo se mueve más rápido y se sale. Va a dejar de moverse cuando el pulpo vuelva a entrar en la zona que yo le delimité acá, que era 300 píxeles por cada lado. Entonces, de aquí hasta acá hay 300 píxeles. Así funcionan las views. Incluso podría hacerse una nueva cámara, una que le tengo que poner que se vea visible, que tomara la pantalla completa, es decir, en la etapa completa, y la mostrara en una pequeña vista. Ahí está. Lo que hice fue hacer que hubiera una segunda cámara que viera toda la etapa, pero no la mostrara del tamaño original, sino que 10 veces más pequeña. Si se fijan, dividí por 10. Entonces, ahora vamos a tener un minimapa de la etapa, que podría ser útil para algunos juegos. Ahí está. No se ve muy bien, pero allá en la esquina de arriba pueden ver que hay una mini etapa, que muestra lo mismo que está abajo, pero en menor resolución. Así funcionan entonces las views en GameMaker. Por último, les quiero enseñar cuáles son las herramientas para los fondos de la etapa. Aquí hay una pestaña que se llama Backgrounds, que son los fondos, y donde originalmente podíamos ponerle un color a nuestra elección, pero un color sólido no tiene mayor gracia. Una cosa que podemos hacer es agregar imágenes de tipo background, como esto de acá, las cuales se pueden ver atrás de la pantalla. Incluso podemos hacer que se muevan o que estén algunas al frente de la pantalla. Entonces vamos a agregar un nuevo fondo con este botón y le vamos a poner un nombre como BG-etapa 01. ¿Okay? Podríamos cargar una de las imágenes que vienen en la carpeta, ¿no? En Backgrounds. Vamos a hacer esta que se llama Metal Blue. Ahora podemos ir a nuestra room, a Background, tomar el número 0 para comenzar y decirle que sea visible desde que la etapa comienza. Ahora tenemos que decirle cuál es la imagen que queremos y le podemos poner la que acabamos de crear. Si se fijan, va a hacer automáticamente, va a cubrir toda la etapa. Eso es lo que normalmente uno quiere. Pero si uno no quisiera, tendría que apretar estos botones que son para repetir horizontal o verticalmente una imagen. La palabra tile en inglés significa baldosa. Entonces, tile horizontally significa repetir como si fuera una baldosa horizontalmente esta imagen. Y lo mismo verticalmente. O podríamos hacerlo solo en uno de los dos. También nosotros podríamos querer otro tipo de fondo. Por ejemplo, voy a crear un nuevo fondo aprovechando este que está acá que se llama nubes. Si se fijan, uno también puede editar estas imágenes y quería mostrarle que este es un fondo semi-transparente con unas nubes que están sobre un fondo transparente, en este caso, claro. Si ponemos esta imagen en vez de la anterior, GameMaker lo muestra de una manera muy extraña porque no sabe que es transparente hasta que está en el juego. Pero no se asusten, está bien.
y vamos a hacer que detrás de eso esté un fondo cielo, como ese, un cielo oscuro. Lo que les quería mostrar es que uno puede hacer que este fondo se mueva. Por ejemplo, si le doy una velocidad aquí horizontal de -2 para que se mueva hacia la izquierda, o +2 a la derecha, o podría ser vertical. La gracia de esto es que si el fondo se mueve, puede dar la sensación al jugador de que está moviéndose o de que hay viento, por ejemplo. Veamos cómo sale. Aquí está. Entonces, si se fijan, el fondo se mueve y nos hace parecer que están pasando más cosas. Incluso hay varios juegos en que, por ejemplo, en que el jugador es un avión que está avanzando y disparando a otros enemigos, en que el avión en verdad nunca se mueve, sino que es el fondo el que está bajando y da la sensación o la ilusión de que el jugador se está moviendo cuando no está haciéndolo en verdad. ¿Ya? Entonces, para recordarles, esto se hace si tú tienes un fondo activado con alguna imagen elegida y le das una velocidad. Si no le pones que el fondo se repita, va a ser raro porque va a aparecer una vez y va a desaparecer. Por último, este botón que está aquí, que dice Stretch, sirve para estirar la imagen hasta que ocupe toda la room que tiene. En este caso no tiene mucho sentido, ¿no? Este fondo está hecho para hacer una baldosa, pero eso lo pueden usar en otros casos. Bueno, otra cosa importante que tienen que saber es cómo se hace en el juego para pasar de una room a otra. Eso tiene que ver con acciones que se pueden poner en los objetos. Por ejemplo, podríamos tener una meta a la cual llega el jugador que una vez que la toca pasa a la siguiente etapa. Para eso tendríamos que crear un nuevo objeto que se llame meta. Em, Como estamos usando placeholders, vamos a poner una banderita. Simplemente, no se necesita nada muy grandioso. Y la podemos poner como un objeto bandera, o meta mejor dicho, al final de nuestra etapa. Por ejemplo, acá. Y ahora quiero que cuando el objeto jugador toque al objeto meta, colisión con meta, pase a la siguiente etapa. ¿Cómo lo hago? Dentro de este evento tenemos que poner una de las acciones asociadas a modificar la room en la que estamos. Si se fijan, acá hay una categoría de acciones donde podemos poner que vaya a la room anterior, previous, a la siguiente, incluso que se reinicie la room actual, o sea que vuelva a estar como al comienzo, o moverse a una room diferente. Por ejemplo, podríamos decirle a mano que se vaya al menú inicial. En este caso, lo que queremos es que vaya a la siguiente, ¿cierto? Incluso podemos agregar algunas transiciones, pero por ahora no lo vamos a hacer. De esta manera, cuando el jugador toque la bandera, va a aparecer la siguiente room. Hice un pequeño salto temporal para mostrarles entonces que ahora cuando el jugador toca esto, pasa a la siguiente room que la teníamos vacía, entonces aparece blanco, ¿cierto? Pero ahí podríamos tener la siguiente etapa e incluso hacer un sonido de victoria. Podríamos usar también estos eventos de cambio de room para hacer que el jugador pase una etapa de game over o de menú inicial una vez que ocurra algo. Y estas dos preguntas que están acá son bloques condicionales, ¿cierto? Que es para preguntar si efectivamente existe una room antes que esta o después de esta. Por lo tanto, lo que es más recomendable es siempre preguntar antes. Si es que acaso existe una room después, pasar a ella. Y si no existe, podríamos pasar de vuelta a la etapa, al menú principal, por ejemplo. Entonces, así no va a ocurrir un error en que el juego crashee, se rompa, porque le dije al juego pasa a la siguiente room y no existe. ¿Ya? Bueno chicos, eso es todo lo que tenía que enseñarles por ahora.
sobre las rooms y sobre los sprites. Hay algunos detalles más que se podrían ver, pero estos videos ya han sido suficientemente largos y agotadores, supongo. De todas maneras, felicitaciones porque ya han adquirido bastantes herramientas que les van a servir para hacer sus juegos. Eh, si es que terminaron a tiempo, pueden ir ahora entonces a la clase de Zoom a hacer la última parte de la actividad. Y si vieron esto después, ya tienen entonces cómo seguir con sus juegos. Muchas gracias, que les vaya muy bien, nos vemos.